los takeaways de este grupo. Sabemos que se van sumando poco a poco y que digamos, también tenemos un tema de tantas llamadas de Zoom, pero sí consideramos desde Latimpacto supremamente importante presentar estos dos casos, tanto del Instituto Bontorantín como de la Fundación WW, dos casos que hacen parte de nuestro estudio de inversión social que recoge 37 casos en 7 países de América Latina. Entonces, si me permiten, voy a compartir acá mi presentación. Nos gusta mucho este panel porque encontramos dos organizaciones con una mirada empresarial, pero con una clara apuesta social para fortalecer emprendimientos en sus primeras fases, con una apuesta grande por generar desarrollo en poblaciones vulnerables, en poblaciones que están aisladas de cualquier apoyo, donde lo que ustedes buscan es estructurar negocios inclusivos, y por eso nos parece tan valioso poder compartir esta mañana con ustedes y presentar estos dos casos que, como digo yo, hacen parte de nuestro estudio, están en nuestra página web ecosistema.latimpacto.org. Ambos casos traducidos a inglés, están en español y en portugués, que son los 3 idiomas oficiales de Latimpacto. Normas de la casa para tener presente nuestro webinar, escuchar con mucha atención. Me gusta mucho que también seamos un grupo pequeño porque podemos tener esta discusión, este intercambio. Creo que el intercambio que podemos tener entre Fundación WW, Instituto Bontorantín y aprendizajes mutuos. Esto es lo que buscamos entre Latimpacto, que se generen esas comunidades de aprendizaje entre pares y que podamos fortalecer nuestras acciones. Mantener los micrófonos apagados si no estamos hablando. Por favor, poner el nombre de su organización y perfil, el nombre suyo y el de su organización en el perfil de Zoom. En la medida que somos pocas personas, sí requerimos que sea más activa la participación, especial para Rafael y para Daniela, que son nuestros speakers del día de hoy invitados, para que ellos se motiven también más en presentar. Utilicemos el chat y mantengamos ojalá cámaras encendidas, porque eso también nos permite motivarnos más a quienes estamos aquí en Zoom interactuando. Para quienes no conocen a Latimpacto, somos una comunidad de proveedores de capital que buscamos un despliegue mucho más efectivo de la forma como implementamos los recursos financieros y no financieros para generar mayor impacto. Y nuestra apuesta es promover comunidad entre nuestros mismos miembros, conexiones, fortalecer el conocimiento, diseminación para el total generar impacto. Y lo hacemos a través de nuestra academia, nuestro centro de conocimiento y nuestra plataforma por impacto. Hoy es un gusto tener a dos casos de Brasil y de Colombia. Y con eso demostramos, como lo siempre hablamos en Latimpacto, que no tenemos fronteras, que buscamos conectar distintos silos. Aquí, digamos, tenemos dos organizaciones comprometidas con el impacto social, muy cercanas a las corporaciones, pero también tenemos inversionistas, oficinas familiares, firmas de servicios profesionales, instituciones académicas y actores del sector público. Y lo que buscamos es conectar todo el contenido de capital que lo vamos a ver reflejado en la presentación de la Fundación WW, que está implementando distintas miradas y dependiendo de la necesidad de los emprendimientos y las organizaciones que apoya, están implementando este contenido de capital. Nuestro gran interés es conectarnos como región, América Latina y el Caribe unidos, y por eso es tan valioso tener hoy a dos organizaciones representantes de Brasil y de Colombia que son líderes en sus países y líderes también a nivel regional, como lo es el Instituto Bontorantín, que tiene operaciones en otros países. Y conectar con la comunidad más grande de inversionistas sociales que están tanto en Europa como en Asia, que son más de 1.000 organizaciones que hacen parte de nuestras redes hermanas. Hoy quiero dar la bienvenida especial a Daniela Conezzo, directora ejecutiva de Fundación WW Colombia, y a Rafael Gioielli, de Instituto Bontorantín. No suena tan bonito, espero mejorar mi portugués, Rafael, para poder pronunciar mejor tu apellido, pero a Daniela y a ti, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. A Ligia y al equipo de la Fundación WW, muchas gracias, Vicky, también, porque nos han prestado este apoyo, porque sin ustedes no hubiese sido posible construir este caso como lo hemos construido. Y es así como quiero empezar con el Instituto Bontorantín, con el programa Redes. Me encanta este programa porque es cuando uno ve la alianza que tienen ustedes con el Banco de Desarrollo de Brasil. Quienes no conocen estar en Brasil, creo que todos soñaríamos tener un BNDES como lo tienen ustedes. Y esta alianza tan maravillosa que han hecho para
ir a aquellos municipios tan pequeños donde ustedes tienen operación, pero con una mirada de desarrollo. Y esto lo demuestra que han trabajado por más de 10 años en estos municipios, desde el 2010, han invertido más de 32 millones de dólares en estos municipios y buscan trabajar en esas comunidades rurales aisladas. Buscan que realmente se estructuren negocios inclusivos. Me encanta ver, y seguramente lo va a contar más Rafael con detalle, cómo no simplemente es dar una donación, sino cómo, además de ese apoyo financiero que es la donación, hacen un acompañamiento no financiero, hacen un plan de negocios, hacen una lista de chequeo y cómo acompañan realmente a esos empresarios para salir de la línea de pobreza. Yo creo que eso es lo que más importa, ese compromiso de una organización privada como ustedes, tan importante a nivel empresarial, pero también ese compromiso de BNDES y cómo están apostando al desarrollo. Así que, Rafael, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestro primer estudio de inversión social y te invito a que nos compartas cómo ha sido este proceso de fortalecer pequeños emprendedores y qué aprendizajes tienes para compartir con la audiencia. Bienvenido. Gracias, gracias Carolina. Primero, yo voy a decir que voy a hablar portuñol, porque no consigo hablar español muy, Lo muy. hablas perfecto y ojalá yo hablara igual Entonces, de portuñol. sí, perfecto. Entonces, este es primera punto que me gustaría decir. Lo segundo es que para nosotros en Instituto Votorantim ha sido muy interesante la conexión con Latin Impacto. Este año, sobre todo, las interacciones con otros actores del sector en Latinoamérica, lo intercambio de experiencias y conocimiento ha sido rico para nosotros. Entonces, es muy bueno estar acá y poder compartir un poco de nuestro trabajo y también aprender con los colegas de Colombia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El siguiente, por favor. Yo puedo pasar por acá los slides. Aquí te paso, yo tú me vas Ah, diciendo. ok, ok. Bueno, esto es un poco sobre el Instituto Votorantim para que todos puedan comprender nuestro trabajo. Entonces, el Instituto Votorantim es una institución que trabaja muy cerca de las empresas Votorantim. Votorantim es uno de los mayores, de los grupos más grandes privados en Brasil, con negocios en el cementos, minería y metales, energía, aluminio, jugo de naranja, banco. Hoy estamos en más de 20 países, la mayoría es en América Latina, pero hay también Norteamérica, Europa, Asia y África. La idea del instituto es prover soluciones en el campo socioambiental para las empresas Votorantim para que puedan amplificar su impacto y su legado para la sociedad y el planeta. Entonces, nosotros somos como un centro de inteligencia aplicada que desarrolla e implementa soluciones socioambientales que ayudan las empresas a expandir su legado a la sociedad. Y nosotros tenemos algunas áreas de prácticas, entonces desarrollamos estudios y diagnósticos en los temas ESG, trabajamos con las empresas la planificación de sus inversiones en el campo social, los programas ESG y también proyectos en la cadena de valor de las compañías, y también apoyamos las empresas en la gestión de sus inversiones y proyectos. Para esto nos tenemos como que una área que desarrolla y gestiona tecnologías socioambientales, que son los programas. Entonces, el programa Redes es una de las tecnologías que nosotros tenemos en Instituto Votorantim. Y hay también dos estrategias más recientes, que son las estrategias de Venture Philanthropy, con tres fondos que estamos desarrollando, y también una estrategia para desarrollar e invertir en negocios de impacto. Acá hay un gráfico que creo que la visualización no está muy buena, pero es un poco de lo histórico de inversiones y proyectos de Instituto Votorantim. A cada año, más o menos, há como 400 a 500 proyectos que gestionamos y algo como 130 millones de reales de recursos que monitoramos. Entonces, esto es un poco
nuestro papel y la conexión con las empresas Votorantim. El siguiente, por favor. Entonces, la idea es hablar un poco de programa Redes. El programa Redes es una alianza entre Instituto Votorantim y BNDES. BNDES es el Banco de Desarrollo de Brasil, como ha dicho Carolina. Y la idea de crear este programa, esto fue 10 años atrás, y la idea de programa Redes es trabajar con las personas, con la población que está completamente exiliada de la producción económica. Entonces, son comunidades muy vulnerables que no tienen la oportunidad de empleos y nem de ingressos. Então, a estratégia é fortalecer negócios inclusivos que sejam economicamente viáveis e sustentáveis e que possam, desta forma, generar postos de trabalho e generação de ingressos para estas populações muito vulneráveis. E a ideia é que o impacto de esto seja a redução da pobreza e a movilização social em los municípios apoiados. E el programa Redes, desde su creación, ha invertido 32 millones de dólares en cerca de 69 proyectos, beneficiando algo como 2.500 familias, con cerca de 43 millones de reales en ingresos generados para la población. Los proyectos, los negocios inclusivos están organizados en tres cadenas principais. As cadenas de abastecimento alimentar, com a produção de alimentos e também o beneficiamento de alimentos. A cadena de reciclagem, sobretudo em las áreas mais urbanas, e também as cadenas de comércio e serviços que são muito importantes também para a geração de ingressos para segmentos específicos da população, especialmente para mulheres e outros públicos vulneráveis. Então, isto é a ideia geral de redes. E os recursos invertidos, 50% são do Instituto Votorantim, 50% de BNDES, pero el instituto hace una inversión a más, que es toda la gestión. Entonces, además de los recursos invertidos en los proyectos, toda la gestión del programa es una responsabilidad del Instituto Votorantim con aportes adicionales. Lo siguiente, por favor. ¿Y cómo funciona el financiamiento de los proyectos? Nosotros brindamos los proyectos con donaciones para inversiones en infraestructura, equipo y maquinaria, materias primas, capital de trabajo, asistencia técnica. Las inversiones son definidas de acuerdo con el plan de negocios presentado por la organización. Esto puede ser un despliegue de capital por cerca de 5 años, conforme las fases de ejecución del proyecto. Y la inversión por proyecto es muy variable. Entonces, hay proyectos que nuestro despliegue es algo como 100.000 reales, pero hay proyectos que los aportes son de 1.5 millones. Esto, la variancia se da por cuenta de la característica del proyecto, o número de beneficiados, a estratégia comercial, coisas como esta. E todos os projetos têm que apresentar um plano de negócios em uma ferramenta estándar do programa, então todos têm a mesma estrutura, e com o uso desta ferramenta podemos evaluar a viabilidade econômica e social do projeto. Então, temos como que uma regra para pontuar os projetos em sua viabilidade econômica e social, e com isto podemos selecionar e definir os aportes financeiros. Pero há também toda uma ação do programa com apoio não financeiro, que é muito clave para o sucesso de los projetos. Então, o que brindamos acá são serviços técnicos para os projetos.
desde el diseño de la estrategia y el modelo de negocios, assistência técnica para temas produtivos ou de gestão. Há uma atenção muito grande para o tema de gestão financeira. Temos que considerar que os empreendedores acá são populações muito vulneráveis e, em sua maioria, não têm educação formal. Então, a ideia de apoiá-los com o tema de gestão financeira, a assistência técnica é muito importante. Há também um cuidado muito grande com o tema de governança, porque são projetos empreendidos por coletivos. Então, organizar a organização, as relações entre os beneficiários que estão manejando o projeto é muito importante. E claro, há apoios também para temas operativos, como o tema de produtivos, o tema de marketing, de comercialização e outros temas. E o apoio é definido de acordo com a maturidade e as capacidades da organização. Então, nós temos uma regra para evaluar a madurez das organizações e, conforme os resultados de madurez em distintos temas, podemos definir o melhor apoio no financeiro para os projetos. E a ideia é que isto possa garantizar a sustentabilidade de negócios ao longo do tempo. Então, isto é o que hacemos em termos de financiamento e apoio no financeiro. O seguinte, por favor. Acá os gráficos creio que não saíram bem, pero a ideia como resultado é que possamos ter negócios sustentáveis. Então, hoje, de los 69 negócios apoiados, creio que 55 os apoios já estão finalizados, então já estão cerrados os projetos. Destes 55 projetos cerrados, creio que cerca de, deixa eu me ver acá o número certo, 33 projetos foram considerados sustentáveis depois do cierre do projeto e 22 não sustentáveis. Então, temos algo como uma visão de que 2/3 do projeto são sustentáveis e 1/3 não são sustentáveis. Isto é muito importante porque a ideia é que os negócios possam prosseguir generando ingressos para a população por mais tempo. Há também outro conceito muito importante, que é o payback social, que é indicador que nós criamos para medir o quanto que os projetos são efetivos. Então, a ideia é que os projetos têm que generar mais ingressos do que a monta financeira que nós estamos invertindo em eles. Por exemplo, se estamos invertindo R$100.000 em um projeto, a ideia é que esse projeto tenha que generar mais de R$100.000 em ingressos para seus beneficiários no prazo de 5 anos. Isto significa que o projeto é viável porque o payback social é mais grande de 1. E hoje estamos com um resultado de cerca de R$1.2 em toda a carteira de projetos de programa Redes. E há um ponto muito interessante que, por vezes, há projetos que não são considerados sustentáveis. Quero dizer que não têm uma perspectiva de sustentabilidade no largo prazo, pero estão generando ingressos em curto prazo. Então, nós monitoramos a distribuição de ingressos, mesmo em los projetos que não consideramos sustentáveis em largo prazo. E quando falamos em impacto do programa, há 2 anos, nós fizemos em parceria em aliança com o BNDES, uma avaliação de impacto, usando dados oficiais de Brasil, de uma ferramenta chamada Cadastro Único, que é o cadastro das populações mais vulneráveis do país. Então, nós identificamos os dados oficiais de los beneficiários do programa Redes e contrapomos os dados deste público com grupos de controle. Então, temos como ter uma verdadeira avaliação de impacto para isolar o efeito do programa.
Percebemos cosas muy interesantes. Primero que los beneficiarios del programa Redes tienen un perfil más vulnerable que la media de las personas que están en el cadastro único del gobierno federal. Entonces, son grupos más vulnerables. Por ejemplo, quilombolas, pescadores, son públicos, en su mayoría, residentes en áreas rurales. Pero também são famílias mais estruturadas. Isso significa que são pessoas que têm seus companheiros e seus filhos de uma forma estruturada, pero são populações também que têm menor acesso a serviços, como água, recolecção de águas residuais e basura. Então, são populações mais vulneráveis que a média do grupo de controle. E quando miramos os resultados de impacto do programa, o que temos é que, depois de 5 anos participando no programa, há ingresso bruto maior em la população de beneficiários, cerca de 60% mais grande que os não beneficiados por el programa. Os ingressos, isto é ingresso bruto, o ingresso de trabalho é quase que 40% maior. A participação em la população economicamente ativa é maior de 65% a 100%. O acesso ao trabalho nos últimos 12 meses é quase que 50% a 100% maior. E o acesso ao trabalho na última semana é de 50% a 100% maior. Então, isto são evidências de que o programa tem impacto muito importante com as populações vulneráveis e que estamos no caminho correto. E a ideia é que possamos amplificar esta estratégia com mais inversões nos próximos anos. E apenas comentário final. Há como que 3 ou 4 anos, nós pegamos esta metodologia de Projeto Redes e transferimos para a Colômbia com as Serias Paz del Rio. Então, hoje também há alguns projetos empreendidos em Colômbia por Fundação Paz del Rio que têm a metodologia Redes como sua metodologia e que han logrado resultados muito bons também. Eu peço desculpas pela visualização del chat, pero posso compartilhar uma outra versão com vocês más. Muchas gracias. Sí, estaba pensando que la ajustemos para poderla subir y compartirla de manera general en nuestra página web donde queda subida. Gracias, Rafael. Gracias. No, a ti. Yo creo que a pesar de la presentación, lo bonito que se ve aquí es la forma como están ustedes generando impacto en esas poblaciones tan vulnerables, como tú lo mencionabas, que están por debajo de la media y eso es lo que más valoramos de estos casos. Y creo que eso hace el link perfecto con la presentación de Daniela. Aquí vamos a mejorar, de Daniela, porque precisamente está en esa misma línea. Además que el contexto en el cual Daniela nos va a hablar hoy es bastante crítico para quienes están fuera de Colombia. La situación donde está ubicada la Fundación WW son las zonas más vulnerables que estamos viviendo en este momento en Cali y en Buenaventura por las protestas sociales. Así que, Daniela, a pesar de eso, la Fundación WW sigue comprometida apoyando a estas mujeres que están en estas regiones de manera que son vulnerables, buscando empoderarlas con esa mirada de enfoque de género que tiene la Fundación y buscando fortalecer sus capacidades tanto personales como empresariales, buscando empoderar a mujeres que no tenían, digamos, si no es a través de la Fundación WW, sería poco probable que se insertaran en el mundo empresarial como lo está haciendo la Fundación. Así que, Dani, creo que el modelo que ustedes presentan de la mano, como están trabajando con el Banco W, donde la Fundación tiene cerca del 86% de las acciones, demuestra esa acción articulada entre lo que hace la Fundación y entre lo que hace el banco, y cómo ustedes desde la Fundación están integrando todo el continuo de capital, dando donaciones, pero también haciendo inversiones de impacto que generen retorno financiero. Así que bienvenida para que nos cuentes cómo están haciendo esta mirada de la Fundación WW, que también, al igual que Instituto Votorantim, son modelos a nivel de América Latina. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Pues un gran honor estar aquí compartiendo este panel con
con el instituto y sobre todo un gusto estar aquí con Rafael. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a la Fundación a contar su experiencia con este fortalecimiento de capacidades personales y empresariales de pequeños negocios. Entonces, para dar un poco de contexto, contarles qué es la Fundación. La Fundación nace vamos a cumplir 40 años el próximo año y nace con un espíritu de ser una organización que buscaba la inclusión financiera, especialmente de mujeres en situación socioeconómica vulnerable en el 82. Después decidimos crear un banco, ya era una fundación bastante grande y estaba a nivel nacional, entonces se decide crear un banco de microfinanzas, un banco que tuviera ese doble propósito de rendimiento social y rendimiento financiero. En el 2011 decidimos crear un banco, el Banco W. Siendo accionistas mayoritarios, tomamos la decisión de ser una fundación independiente. No queríamos ser la fundación del banco, queríamos ser una fundación que prestara productos y servicios a población en situación socioeconómica vulnerable, especialmente mujeres, más allá de lo financiero, que era ese apoyo que necesitábamos más allá de lo financiero. Entonces, decidimos ser independientes, autónomos, y trabajamos principalmente por cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico, y lo hacemos a través de 3 frentes. El fortalecimiento de capacidades personales y empresariales de mujeres emprendedoras en situación económica vulnerable. Trabajamos especialmente con mujeres, trabajamos con hombres también, pero especialmente el 80% de nuestros beneficiarios son mujeres. La generación, difusión y apropiación del conocimiento de calidad y las inversiones de impacto social con enfoque de género. Todo esto lo hacemos, digamos, pensando en una teoría del cambio. Creemos en el poder transformador que ejercen las mujeres, trabajar por ese crecimiento inclusivo con perspectiva de género, buscando la igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. Creemos en la movilización de acciones y sobre todo la generación de cambios que contribuyan a ese cierre de brechas para las mujeres, y apoyamos todo tipo de procesos que promuevan la reflexión y la acción tanto individual como colectiva. Si quieres seguimos, Caro, por favor. Gracias. Aquí les contamos un poco cuál es esa teoría del cambio. Nosotros en el 2013 empezamos a trabajar como fundación independiente, buscando realmente cuál era esa necesidad de esta población, y nos pusimos en la tarea de co-construir conjuntamente con esta población. Es decir, nos fuimos al territorio y trabajamos en construir la oferta que teníamos con mujeres en diferentes partes en este caso en el Valle del Cauca, que está cerca a la costa pacífica en el suroccidente de Colombia. Entonces, esa es la teoría del cambio. Nos delimitamos a 3 pilares, como les dije anteriormente, 3 líneas estratégicas, que son personas, conocimiento y negocios. Dependiendo de las esferas de control que teníamos de influencia e interés, nosotros empezamos a trabajar. Si quieres la siguiente, donde la puedo explicar un poco mejor. Entonces voy a entrar, digamos, el accionar nuestro lo hacemos a través de estos 3 grandes pilares, donde buscamos que haya ese continuum de capital a través de diferentes aproximaciones, y pues es bastante diferente a trabajar directamente con población vulnerable, especialmente mujeres, a través de la capacitación y la generación de capacidades, pero como también teníamos que tener una capacidad dentro de la organización a promover también esa generación, difusión y apropiación de conocimiento, pero también a la vez tener un pilar de negocios que buscaba las inversiones de impacto social con perspectiva de género. Entonces voy a entrar a hablar de la tercera, que es este pilar de negocios, donde nosotros siempre hablamos en términos de cajas para podernos focalizar. Entonces trabajamos con estas 3 grandes cajas. Por un lado tenemos, hacia el lado izquierdo, tenemos la caja gris, que son las inversiones por impacto social. Esto pues es Venture Philanthropy. Hacemos muchas veces donaciones, tratamos de no ser asistencialistas, pero a veces nos toca salir, y ahora les cuento el plan en el que estamos desde la pandemia. Toca salir a trabajar con donaciones directas, y también con recursos y capital no reembolsable que realmente generen ese impacto social. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de capital no reembolsable para
para poder recuperar y reactivar, por ejemplo, los negocios que se vieron muy gravemente afectados durante la pandemia y pues ahora que tenemos un grave conflicto social en el país, pues se han visto muy afectados y ahí tenemos que salir con eso. En este también, en inversiones por impacto social, tenemos, también lo hacemos a través del Fondo para la Financiación de la Investigación. Ahí también damos capital no reembolsable y entraré a contarles un poquito cómo se ve. Entonces, sí, es capital donde no esperamos retorno financiero, sabemos que la mayor inversión o rentabilidad se va a hacer a nivel social. Luego tenemos las inversiones con impacto social y básicamente estas inversiones las hacemos a través de fondos de impacto social. Entonces acá somos inversionistas de 2 fondos, uno global, un fondo de impacto social regional en América Latina y unos bonos de impacto social acá en Colombia. Entonces tenemos esas tres inversiones que las hacemos especialmente a través del fondo. Tenemos algunas que queremos hacer esas inversiones directas, sobre todo aquellas empresas que puedan tener dentro de su foco ese cierre de brechas. Entonces, digamos que la coherencia del trabajo que hacemos, aunque es muy diverso, esos 3 grandes pilares son diversos, pues la coherencia de la teoría del cambio siempre tiene que estar permanentemente en la toma de decisiones. Y la última, la caja amarilla que llamamos nosotros, son las inversiones para la sostenibilidad financiera. Acá estas inversiones pueden buscar la rentabilidad financiera por encima de la rentabilidad social, pero nunca sin perder esa coherencia de los principios que a nosotros nos mueven dentro de la fundación. Y que son básicamente lo que buscamos acá, es la sostenibilidad de la institución a largo plazo, la diversificación de riesgo a través de la diversificación patrimonial. Importante, lo que estaba comentando anteriormente, dentro de las inversiones con impacto social y la sostenibilidad financiera está nuestro principal activo, que es el Banco W, donde es un banco que tiene impacto social, es un banco que tiene la doble calificación, tiene una calificación por Standard & Poor's y tiene una calificación por Microrate, y buscamos generar también a través del banco esos vehículos financieros que logren, que busquen ese cierre de brechas. Y el año pasado hicimos una emisión de bonos con enfoque de género a través del BID. Pero también es una inversión para sostenibilidad financiera, porque pues es un banco bastante importante aquí en el país. Importante mencionar que para ser coherente tenemos un portafolio financiero a través del cual nosotros recibimos los dividendos del banco, y el banco busca esa inclusión financiera de población vulnerable, especialmente mujeres. El banco tiene el 62% de sus clientes son mujeres, entonces digamos los dividendos que genera el banco pasan a la fundación y la fundación los devuelve a través de sus programas no al mismo cliente, probablemente sí, probablemente no, pero es a la misma población a la cual nosotros nos debemos. Entonces tenemos ese portafolio financiero y somos creo que la primera fundación que firmó los principios de inversión responsable, los Principles for Responsible Investment. Entonces tenemos el portafolio y las decisiones financieras las tomamos bajo esos principios de inversión responsable. Siguiente, por favor, Caro. Y luego, entonces, ese es el pilar de negocios, es lo financiero. Luego tenemos el apoyo no financiero y en cuanto a dónde estamos nosotros trabajando actualmente, es dependiendo también de la profundidad a la que nosotros accedemos y depende de los pilares. Entonces, arriba en el pilar de negocios, nosotros operamos a nivel nacional, a nivel regional, en América Latina. Tratamos pues aunque tenemos un fondo global o trabajamos con un fondo global, sí buscamos que haya o atraer capital de inversión de impacto social hacia la región de América Latina. En cuanto, esto es uno de los programas que tenemos en el pilar de personas, que es donde nosotros tratamos de trabajar constantemente para ese cierre de brechas a través de ese fortalecimiento de las habilidades, tanto personales como empresariales de esta población. Y lo decía, el más profundo, nosotros vamos de profundidad y de alcance. Lo más profundo nuestro está en el Valle del Cauca. Estamos trabajando en 10 municipios de este departamento, con una mirada mucho hacia el Pacífico colombiano, y hacia allá nos vamos a dirigir. Poco a poco estamos entrando en diferentes departamentos del Pacífico colombiano, pero también tenemos una mirada a nivel nacional con algunos programas y productos, y a nivel regional en América Latina ya estamos llegando con algunos también productos que por supuesto ponemos a disposición de las fundaciones e instituciones que lo requieran, pues de manera por supuesto gratuita.
Nos interesa mucho hacer transferencia metodológica para que esas capacidades se permanezcan en otras organizaciones y podamos amplificar el impacto social. Este concretamente es el programa de capacitación más profundo nuestro, que es un programa que dura alrededor de un año, son casi 13 meses, donde trabajamos con el ser, la empresa y el entorno familiar, especialmente de mujeres emprendedoras en situación socioeconómica vulnerable, en 4 grandes temas: emprendimiento, educación financiera, liderazgo, alfabetización digital, y acompañamos el proceso con capacitación técnica, y logramos, y si tenemos una medición donde buscamos generación de empleo, buscamos generación de ingresos, generación de patrimonio, formalización, inclusión financiera, y también para nosotros lo más importante es que se queden, medimos esa generación de capacidades en la autonomía en la toma de decisiones y el liderazgo, sobre todo tan importante en estos momentos. Siguiente, por favor. Cuando estábamos hablando de impacto, uno de los ejercicios que hemos hecho y lo que queremos es considerarnos una organización con una perspectiva global, y lo que buscamos es hacer esa rendición de cuentas en términos globales que agreguen a esa agenda global y podamos hablar todos de cómo estamos aportándole a esa agenda global. Entonces acá tenemos los indicadores de los ODS, identificamos cuáles son de esos indicadores que nosotros realmente podemos dar cuenta. Pues ahí nombro 5 de los 17 ODS, estamos en algunos de ellos, y contarles simplemente que esa rendición de cuentas la hacemos a través también de esos ODS. Siguiente, Caro, por favor. Finalmente, no había sido clara al principio cuando estamos hablando del esquema en la teoría del cambio. Nosotros tenemos 4 grandes enfoques y tenemos género, especialmente mujeres; emprendimiento, especialmente de subsistencia. Cuando digo especialmente es que también podemos trabajar con emprendimientos de oportunidad. Luego tenemos vulnerabilidad, trabajamos especialmente con población en vulnerabilidad. Y el cuarto es la inclusión financiera, que esa la hacemos a través del Banco W que tenemos, pero las otras 3 pueden ser o sea, podemos trabajar con cualquiera de las 3. Y contarles aquí, como para cerrar el impacto en estas iniciativas, sobre todo en estos momentos convulsos que está pasando Colombia y otros países de América Latina. Nosotros salimos con un plan que se llama el Plan Reactívate, buscando, y en medio de la pandemia, y yo creo que uno de los factores importantes de aquí fue la importancia de que estas instituciones, tanto como el instituto como la fundación u otras, tienen esa capacidad de moverse rápidamente, que no son estructuras muy pesadas y puedan lograr moverse ante los cambios en contexto, ante los cambios de las situaciones, puedan moverse muy rápidamente, ajustar sus metodologías, ajustar sus productos para poder responder ante las crisis social, que pues para eso estamos nosotros las fundaciones, cuando nos tenemos que remangar y trabajar muy fuertemente con la población que se ve afectada por la crisis. Entonces, dicho esto, cuando surgió la pandemia, nosotros hicimos el plan Reactívate, que fue ajustar toda nuestra metodología. Le hicimos una inversión de alrededor de 6.000 millones de pesos, pues en esa época, cuando estaba el dólar, ya cambia todos los días, pero en esa época pues más o menos estamos hablando de 1.6 millones de dólares. Entonces lo que hicimos era buscar hacer cuento un fondo donde tiene 4 compartimentos, se llama el Plan Reactívate, donde entramos con asistencia alimentaria. Estamos hablando de 3.200 personas y negocios de subsistencia en 10 municipios del Valle del Cauca. Entramos con seguridad alimentaria, el segundo era capacitación y acompañamiento empresarial. Medimos primero cuál era el grado de vulnerabilidad y cuál es el grado de afectación de estos negocios. Entonces, en función de ese grado de vulnerabilidad y afectación, los metimos en 3 categorías: alta, media, baja. Una vez que lo hicimos, empezamos a trabajar con ellos para poder reactivar los negocios que se habían caído y recuperar los ingresos perdidos antes de la pandemia, en este caso. Entonces, y todo digital. Pues ya saben que en la pandemia nadie pudo salir y aquí nos encerraron un montón de meses, y como nosotros dentro del programa que les había mencionado anteriormente, Yaru, tenemos la alfabetización digital como principal fuente para esa inclusión digital. Le decimos a través
sobre todo el WhatsApp, supremamente importante con esta población, el acceso con ellos. Hicimos un acompañamiento empresarial, recuperando estos negocios. Tenía un compartimiento de conexiones comerciales, porque si tengo el producto, pero no lo puedo sacar y no lo puedo vender, no puedo generar esos ingresos. Mercadeo digital, les enseñamos a hacer todo eso. Formalización, abrir cuentas de ahorros, pues para poder hacer las transferencias de los ingresos que llegaron a través de esas ventas. Y lo último era capital no reembolsable. Entonces les dábamos un capital en función de un plan de inversión que tenía cada una de estas 3.200 empresas y logramos recuperar, y los datos son muy interesantes, acá están algunos de ellos, concretamente donde dice el pilar personas, esto es del plan Reactívate que quería compartir con ustedes, que el 88% conservó su actividad económica, el 18% aumentó la tendencia RUT, que es simplemente un registro único tributario que tienen que tener las empresas en Colombia para poder hacer la facturación. 98% culminaron el plan. En estos planes de capacitación con esta población, pues la deserción es muy alta. En este caso tuvimos el 98% de mantenimiento dentro del plan. Muy importante para nosotros es un cambio en la vulnerabilidad. Pues para nosotros el 14% que lo que queríamos era que realmente no cayeran otra vez en la pobreza extrema, que pudieran, que se mantuvieran, que nosotros siempre decíamos que saquen la cabeza del agua para poder seguir trabajando. Teníamos algunos datos de no generaron en empleo, pero el dato de no evitamos el desempleo también es un dato que también agrega y es importante, digamos, en términos económicos. Eso muy rápidamente del plan Reactívate, trabajando con estos negocios. Muy importante también es, en el mensaje es trabajar conjuntamente con ellos desde las necesidades propias de la fundación y no desde lo que nosotros nos imaginemos desde la fundación, sino siempre se hace trabajando conjuntamente. El conocimiento, aquí algunos datos del Fondo para la Financiación de la Investigación, 26 proyectos de investigación financiados, y aquí estos proyectos del fondo, nosotros financiamos el trabajo de campo, en las líneas de investigación de emprendimiento liderados por o con mujeres en la ruralidad en el Pacífico colombiano. Entonces ahí hacemos financiación no reembolsable, y este año van a ser 30 nuevos proyectos de investigación a financiar, maestría, doctorado y grupos de investigación. Tenemos un semillero con Colfuturo, también beneficiando población en vulnerabilidad, especialmente mujeres, etnias, discapacidad. Tenemos ese semillero con Colfuturo acá en Colombia, y creamos el Observatorio de Equidad para las Mujeres, que lo que co-creamos con una universidad, con el fin de poder trabajar con datos prácticamente en tiempo real, con datos certeros de cuáles son esas faltas en la autonomía de las mujeres, y sobre todo en términos también de violencia contra las mujeres, tener datos muy claros y poder desde esos datos del observatorio, que son públicos por supuesto y ayudan, digamos, nosotros lo consideramos también un vehículo para hacer incidencia en política pública, incluir la perspectiva de género en los planes de desarrollo de los diferentes municipios y regiones. Y finalmente, pues en los negocios, ya para cerrar, son 4 inversiones de impacto social en fondos con recursos propios por valor de 2.000 millones de pesos. Tenía eso para contar, Caro. Yo creo que me pasé un poquito en tiempo, pero quería compartirles esos datos por parte de la Fundación. Muchas gracias. No, a ti, Ani, muchísimas gracias. Creo que las 2 presentaciones han sido maravillosas y me gusta que estemos con tiempo también para preguntas del público. Me encanta ver, como lo decía al inicio, cómo ambas organizaciones le están apoyando a fortalecer poblaciones vulnerables, cómo las están también fortaleciendo para hacer crecer esos empresarios que, digamos, si no fuese por la ayuda de ustedes, no podrían tener acceso a otro tipo de financiación. Y cómo no solamente es financiación en recursos financieros, que es algo que resaltamos mucho en Latimpacto, sino también ese apoyo, ese acompañamiento no financiero que ustedes brindan. Cómo, me gusta mucho porque ambos resaltaron cómo ven el fortalecimiento de las capacidades personales, no solamente empresariales. Y eso es lo que hace la diferencia de organizaciones como ustedes y las que hacen parte de Latimpacto, de brindar ese capital catalítico, ese capital paciente para generar desarrollo. Entonces, invitaría al público a que por favor haga preguntas. Creo que son 2 casos que nos sirven para iluminar cómo el sector empresarial está comprometido con desarrollo,
y cómo en los momentos tan complejos que estamos viviendo por la pandemia y por las crisis sociales y políticas y económicas de nuestros países, resalta este compromiso de ustedes, que va mucho más allá de periodos electorales, que va mucho más allá de la situación del mercado mismo. Entonces, quisiera, por favor, invitar a nuestros participantes el día de hoy que hagan preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, también invitaría a Rafael y a Dani que, digamos, ustedes que están haciendo proyectos similares, si hicieran una pregunta, algo que te haya quedado a ti, Rafael, o algo a ti, Dani, decir, oiga, yo quisiera ver cómo, digamos, a mí me parece muy interesante y quizás me lanzo con esta primera pregunta y les dejo pensando a ustedes con preguntas que se hagan entre ustedes como speakers. Pero algo que me gusta mucho del proyecto Bontorantim es cómo trabajan con el Banco de Desarrollo. O sea, nosotros, yo creo que a una Daniela trabajar con un Bancoldex en Colombia sería supremamente interesante. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso del trabajo con BNDES. Claro, Carolina. Las conversaciones con el BNDES empezaron en 2010, por tanto hace 11 años, en el contexto de gobierno Lula en Brasil. En aquel tiempo había una política pública en Brasil llamada Territórios de Cidadania, que era una política para trabajar con las regiones más vulnerables del país, donde las alternativas de inclusión productiva y económica de la población eran muy difíciles. Entonces, la idea era convertir muchos esfuerzos en el gobierno para sanar el problema de la pobreza en estas regiones. Y el BNDES también en aquel tiempo teve que empezar a trabajar con esto. Y la idea del BNDES, que tiene una cartera de financiación muy grande, fue establecer alianzas con otras instituciones para operar esta estrategia. Entonces, empezaron a trocar y estudar posibilidades con vários atores públicos e privados, incluso as fundações e institutos empresariais. Então, em 2010, o BNDES começou a estudar se seria possível criar uma estratégia em aliança com institutos e fundações empresariais. E creio que desde este tempo até hoje, apenas a estratégia com o Instituto Votorantim e com o Banco do Brasil, que é um outro banco público em Brasil, lograram sucesso. As outras estratégias não foram bem. Então, é algo que nasce com uma política pública em Brasil, pero que se manteve mesmo com as trocas de governo. Então, Lula, depois Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro, e a estratégia se ha mantido em que parece que o programa Territórios de la Cidadania não existe mais. A estratégia do BNDES se manteve. Então, é algo que tem que ver também com a política pública em Brasil. Claro, pero de alguna manera esta política pública se ha mantenido también porque hay un sector privado que también la ha buscado impulsar, que ese es el valor Sí. también que existe por parte de ustedes. De lo contrario, la política pública no tendría sustento para mantenerse y ese es el valor también que resaltamos del sector privado. Sí, una alianza muy clave para que la estrategia pueda lograr suceso, porque el gobierno solamente no tiene la capacidad para llegar a los puntos más vulnerables por cuenta de la capilaridad de Brasil. Entonces, nosotros tenemos operaciones de las empresas en estas regiones. Entonces, es más fácil para operar los proyectos. Muy bien. Dani, tú hablaste del plan Reactívate, y digamos que también fue como digamos, resaltar la flexibilidad que tiene la fundación, que si bien tiene un plan estratégico, llegó una emergencia que les demandó destinar unos recursos de manera urgente para apoyarla. Cuéntanos cómo se hizo esto y digamos, qué fue lo más desafiante
de poder atender esta emergencia cuando uno tiene un plan estratégico? Digamos que si fuese una empresa sería más difícil, pero al ser una fundación es más flexible. Pues primero, Caro, en cuanto a lo que dice Rafael, y me gusta mucho tener estos dos casos, porque están haciendo algo en Brasil que pues es parecido en Colombia y podemos tener, pues digamos, muchas conversaciones y compartir muchos desafíos entre las dos organizaciones. Entonces, gracias a que somos parte de Latimpacto, pues Rafael y Ligia seguramente los vamos a contactar. Dicho esto, la importancia, Carolina, frente a tu pregunta de cómo, cómo las fundaciones tienen, y esa es la perspectiva nuestra, es cómo una estrategia tiene que estar pensada a largo plazo, ¿sí? Una estrategia de 10 años, muy robusta, con miradas a 3 años, ¿sí? Con unos cortes a 3 años, porque tenemos nosotros que estar muy pendientes de los cambios que se generan y las necesidades que pueden cambiar. Entonces, yo creo que la pensada de la estrategia de la fundación que empezó, era 2020-2030, nos permitió que con toda esta crisis que se presentó, la estrategia aguantó y no tuvimos que cambiar la estrategia, simplemente lo que hicimos era movilizar los recursos que teníamos para hacer un montón de planes. Además, de hecho, las métricas las cumplimos en el 2020, los planes de acción y los indicadores que nosotros teníamos, tanto de primer nivel como de segundo nivel como de gestión, se cumplieron. Y yo creo que eso se dio porque adentro, como te explicaba anteriormente, logramos movilizar unos recursos que era para la misma población, pero los adaptamos. Dejamos de invertir en algunas cosas, obviamente las inversiones de impacto social se frenaron para atender la necesidad y la urgencia, que en este caso era recuperar y reactivar 3.200 millones, 3.200, perdón, emprendedores y emprendedoras en situación económica vulnerable. Lo más desafiante era que estábamos desde la casa. No podíamos estar en contacto con ellas y con ellos. Una de las grandes problemáticas era el aumento en la violencia contra las mujeres en el confinamiento. Pero logramos ahí, muy importante, un accionar con la institucionalidad, con el gobierno nacional, con las demás fundaciones y lo que comentaba Rafael. Clave fue tener esas alianzas. Nosotros solo no hubiéramos podido hacerlo. Nosotros levantamos la mano desde el día cero, nos aliamos con la Alta Consejería para la Equidad de las Mujeres de la Vicepresidencia de la República, logramos desplegar nuestros manuales de Ofelia No Está Sola, que es un manual para prevención de violencia contra las mujeres, los logramos desplegar a 200 municipios en todo el país, para que tuviesen la información necesaria en caso de haber sido o ser testigo de algún tipo de violencia. Eso para nosotros fue uno de las principales, pero lo teníamos, ya estábamos listos, simplemente lo digitalizamos y lo pusimos a disposición. Nos ayudó mucho en la alianza también con el gobierno nacional. Y con las demás fundaciones y las demás empresas fue un sumar, acá sumamos todos, el que sepa hacer lo que sabe hacer suma, y así vamos entrando a los demás territorios. Fue clave las alianzas con las demás fundaciones que estaban en los demás territorios, con las cámaras de comercio, que son entes públicos y privados aquí en Colombia, con el sector privado. No fue tan difícil, realmente no fue muy fácil la apertura y poder llegar a tantas personas en un año, pues nosotros nunca lo habíamos hecho. El gran desafío era decirle a mi junta directiva, vamos a hacer esto. Creemos que lo podemos hacer y creemos que podemos recuperar y reactivar estos negocios. Y fue un voto de confianza y de credibilidad también de nuestra junta directiva, que nos ayudó en todo momento y estuvo supremamente comprometida, y el equipo de la fundación, el equipo humano, con todo lo que estaba pasando, se tiene una pasión por lo que hace increíble y un compromiso enorme, y logramos entre todos estar bien, nosotros poder recuperar 3.200, y la buena noticia era que se iba a terminar diciembre, iba a terminar Plan Reactívate, no se sabía si la pandemia iba a seguir o no seguir, y la apuesta fue, por favor, déjenos seguir con el Plan Reactívate porque esto no se va a poner mejor. Así que la buena noticia es que ya a partir de enero logramos empezar de nuevo el Plan Reactívate, entregando los mercados. Una de las grandes satisfacciones es en mitad del paro nacional que estamos viviendo y los encierres y el desabastecimiento alimentario en las poblaciones más vulnerables. Afortunadamente habíamos logrado entrar con los mercados a estos 10 municipios y estas 3.200 empresas.
Desafiante todo. No te puedo decir que porque fue una lucha constante, pero gracias a la suma de todos y yo creo que lo más importante y el mensaje, Carolina, y, pues, y los demás que están participando, el gran mensaje era la urgencia y la necesidad de tener un mismo propósito, un mismo objetivo. Y creo que por eso digamos, el plan Reactívate fue un éxito pues, en medio de la dificultad. Y pues yo creo que estamos preparados para seguir haciendo ese tipo de innovación social, innovación abierta, que todos podamos sumar y poder movernos muy rápidamente generando más a largo plazo esas capacidades y dejarlas instauradas dentro de la comunidad para nosotros poder irnos, digamos, atendiendo a diferentes poblaciones y no estar, digamos, de una manera asistencialista solamente con unas pocas, sino poder llegar a más. Pues muy valiente, la verdad, sí, están en medio del paro nacional y como está hoy día Cali, donde estás ubicada, es aún más desafiante seguir trabajando en este contexto tan difícil. Bueno, ahora sí los invito, nos quedan 10 minutos para cerrar. Si tienen alguna pregunta, me encanta que puedan seguir en contacto. Esto es lo que creamos en Latimpacto, comunidades. Creo que Sergio y Paula deben estar también muy felices porque esto es parte del desarrollo también que estamos haciendo con Por Impacto, nuestra plataforma de generación de alianzas, así que qué rico escuchar que sí hay interés en conectarse y que estamos cumpliendo con el propósito que nos hemos propuesto como equipo. Además, Daniela, fundadora de Latimpacto, quien creyó desde el primer momento en esta red, Rafael igual. Me encanta tenerlos a ustedes presentes aquí. Rafael, una pregunta para Daniela de lo que tú has visto del proyecto de ella y luego Dani y viceversa. Sí, yo tengo una pregunta, sí, Daniela. Primero, felicitaciones por el proyecto y por el diseño de la estrategia. Me gustaría saber si hay un diseño para que las inversiones por impacto generen un pipeline para las inversiones con impacto en la estrategia del banco y de la fundación. Hay una intención que las estrategias de inversión por impacto generen un pipeline para las inversiones con impacto. ¿Hay una conexión? Mira, esa es la pregunta del millón. Nosotros cuando empezamos a desarrollar la estrategia, nos centramos mucho en la categorización que hizo el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, sobre los diferentes tipos de emprendimiento. Entonces, tenemos los emprendimientos de subsistencia y necesidad, los de oportunidad y los de alto impacto. Nosotros los de alto impacto no vamos a entrar en ellos porque ya ellos tienen, digamos, hay capital suficiente para ellos. Entonces, nos centramos en los de subsistencia donde pues eso no es negocio, eso, o sea, en la subsistencia jamás vamos a tener un retorno financiero y eso lo tenemos clarísimo. Vamos a tener un retorno social que es medido y pues se rinden cuentas de manera transparente en todo lo que hacemos. De ese, en la gráfica que les mostré, de ese, nosotros los llamamos como los oro. Salen algunas empresas, algunos emprendimientos que logran pasar de ser emprendimientos de subsistencia a ser emprendimientos por necesidad, de oportunidad. Entonces, hay algunos que entran en un programa de esos nosotros creemos que es más o menos un 10, un 15%, hemos llegado hasta un 20% de los cohortes que entran de los programas nuestros, que están un año con nosotros, de esos más o menos, espero que el 20% cuando esto se normalice puedan llegar a pasar el programa que se llama Voy de la Mano, que es un programa de mentoría y acompañamiento de otros 6 meses, donde ya creemos que la persona ya está fortalecida, tiene ese empoderamiento económico de las mujeres, donde ellas toman decisiones autónomas y tienen las capacidades. Entonces nos centramos mucho en la empresa, en hacer las conexiones, en mejorar ingresos, en hacer pitch, etcétera. Y hemos logrado que de esas, más o menos el 10% logre pasar a ese paso de emprendimientos por oportunidad. Más pequeños, o sea, no estamos hablando de tickets muy pequeños, no van a ser nunca inversiones, digamos, con impacto pues, por equity, pues quizás va a ser deuda, pero sí hay empresas que logran aumentar de una manera muy significativa sus ingresos, pues sus métricas financieras que pueden llegar a ser muy atractivas para otros. Nosotros queremos dejarlos listos para que entren o ángeles inversionistas o venture, pues no venture capital, pero sí que vengan otros con unos tickets que puedan bajarse un poquito del $1.000.000 a los $500.000, sí bajarse
a ese famoso missing middle que nosotros creemos que está alrededor de los $100.000 y que se pueden hacer inversiones con impacto donde haya capital paciente y puedan tener esos emprendimientos de oportunidad también, pues ese capital que tanto se necesita en el mercado. No sé si eso más o menos responde, pero estamos midiéndolo, o sea, estamos todavía teniendo las métricas suficientes para poder hacer un case study y poderlo presentar. Pero sí es posible, por supuesto. Lo único que tiene que pasar, que sí hemos visto, es que la persona y su entorno doméstico tiene que estar sano. Y me refiero con ese empoderamiento y la toma de decisiones autónoma. Eso como persona y su entorno doméstico muy sano y con mucho apoyo. Eso es lo que hemos visto frente digamos, al ser el entorno doméstico. Ahora la empresa después que esto pase, tiene un buen producto, tiene el mindset, la mentalidad de emprendedor, y tiene el producto del servicio, pueden salir rápidamente a hacer inversiones interesantes con impacto. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Dani. Ahora tu pregunta de vuelta. Mi pregunta de vuelta, Rafa, yo tengo muchos apuntes, pero después hablamos y te pregunto todas las demás, pero me parece muy, muy interesante el modelo de payback social, porque yo creo que en las fundaciones el gran problema son las métricas. Entonces, si tú traes, por ejemplo, a alguien que venga de la empresa privada y pues está acostumbrado a unos indicadores de ROA, ROE, productividad, eficiencia administrativa, pues eso es más fácil de la empresa mostrarlo y gestionar, digamos, toda la estrategia de gestión y operación en función de eso, pero en una fundación es mucho más difícil. Entonces, y a mí también me preguntan un montón, pero ¿cuánto es por cada dólar que yo invierto? ¿Cuánto es mi rentabilidad social? Entonces eso es muy difícil de medir y pues depende también del programa. Entonces cuando mostraste y contaste el payback social, pues me parece muy interesante que nos cuentes un poquito más eso cómo funciona. Sí, Daniela. Esto es muy interesante porque cuando estábamos desarrollando la estrategia de redes hace 11 años, lo presidente de instituto nos questionó, nos trouxe uma reflexão, porque há histórico de projetos, de aportes em projetos produtivos em Brasil, negócios inclusivos, que muito da plata que se inverte em los projetos não genera resultados. Então, ele disse para nós, temos que garantizar que é mais efetivo invertir em projeto do que distribuir os recursos para os beneficiários. Então, porque há muitos custos de execução do projeto. E a preocupação era que as inversões pudessem, de fato, trazer ingressos para a população. Então, nós criamos target de ter payback social mais grande que uno em 5 anos. Então, os projetos só são invertidos quando quando o plano de negócios nos mostra que é possível ter payback social mais grande que uno em 5 anos. Pero em la realidade, nós não logramos o payback social em 5 anos. O tempo é poquito maior, mais grande, como 6 anos a 7 anos, para ter o payback social mais grande que uno. Pero a carteira de redes tem hoje payback de 1.20. Então, há 10 anos, o total de inversões ha logrado mais ingressos distribuídos para a população do que inversões de capital. Então, esto é uma provocação de um acionista de Votorantim que falou que teríamos que criar uma forma de garantizar isto, e criamos esta métrica que hoje é muito efetiva para o acompanhamento de los projetos. É muito efetiva, porque temos metas, targets para este indicador. Me parece muy interesante y eso puede servirnos para, digamos, como ejemplo para muchas fundaciones que claro, tú como
como accionista o como estar en el directorio, pues siempre estamos buscando también tener esa métrica. Entonces creo que podríamos usar esa, o aprender de lo que pasaron ustedes hace 10 años y ganarse esa experiencia. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Así es, y creo que también es supremamente interesante esa iniciativa para incorporarla en la iniciativa social corporativa que vamos a empezar a trabajar desde Latimpacto, siguiendo la experiencia de nuestra red en Europa, al cual los estaremos invitando próximamente. Sé que hay una pregunta de nuestra directora de Brasil, Greta Salvi. Greta, bienvenida y con esto cerramos ya. Gracias, Carolina. No, o sea, lo que quisiera, casi que una provocación y una pregunta a Rafael, y más con esa mirada del abordaje. Yo me acuerdo que nuestra primera conversación el año pasado, que el Instituto Votorantim estaba aún como empezando a mirar esta temática de Venture Philanthropy y no buscando entender un poco cómo funciona, y por eso al final estáis aquí. Y ahora, incluso me acuerdo que habías dicho, pero entonces quiere decir que el programa Regis es el mayor programa de Venture Philanthropy de Brasil, que es como un programa, y que no lo veían en esa cajita, ¿no? de inversión por impacto de Venture Philanthropy. Y ahora, o sea, cuando presentas el caso, ¿no? Trae muchos elementos y una estrategia clarísima con ese abordaje de Venture Philanthropy. Entonces, o sea, y a mí lo que me deja también muy contenta es que también ahora ya estáis pensando en crear fondos, ¿no? De Venture Philanthropy. Entonces, como veo que el instituto al final está súper alineado con esta estrategia. Entonces, pensando un poco en visión de futuro, y ahora que ya, o sea, habéis entendido mucho mejor y identificado cuáles son estas prácticas que ven tanto para redes como para estos fondos que estáis creando, como de visión de futuro, de puntos de mejora, qué tipos de prácticas implementar o sobre todo, o sea, pensando en el futuro del programa, ¿sabes? ¿Cuáles son cómo van a seguir? Yo voy a intentar responder, Greta, porque estamos pensando sobre esto, pero me gustó mucho la visión que Daniela presentó con inversiones por impacto, inversiones con impacto. Entonces, creo que hoy estamos empezando a desarrollar una cartera de inversiones con impacto en Instituto Votorantim y en Grupo Votorantim como un todo, porque tenemos también una banca. Entonces, hay un fondo siendo creado para inversiones de impacto en el Banco Votorantim. Entonces, creo que esto es algo que nos ayuda a organizar mejor todo lo que hacemos en inversiones por impacto, inversiones con impacto. Y hay un tercer punto que para nosotros es muy importante, que es cómo nuestro enfoque como una institución es también cómo podemos transformar los negocios de Votorantim en negocios más inclusivos o de un impacto, de un footprint social y ambiental más bueno. Entonces, también estamos trabajando por dentro de las empresas para estrategias en la cadena de valor, en la estrategia de productos, mercados que ellos tienen para crear una oportunidad de más impacto con las empresas que son muy grandes. Entonces, creo que estamos pensando en esto. Y yo veo hoy que la abordaje de Venture Philanthropy es algo que tiene que ver con las inversiones por impacto, las inversiones con impacto y también con la transformación de las empresas para se tornar empresas con más impacto. Entonces, creo que es algo que hace mucho sentido para nosotros, el concepto y las herramientas también. Y los casos que estamos conociendo por Latimpacto y por impactos están siendo muy, muy ricos para abrir nuestras cabezas para pensar más oportunidades de desarrollo para el instituto y para las empresas. Entonces, no sé responder perfectamente lo que me pregunta, pero hoy yo veo algunos caminos para seguirnos. Muchas gracias, Rafael, Greta, Daniela y nuevamente Alicia. Como les dije, vamos a ajustar la presentación para enviarle que se vean bien los gráficos. Creo que es supremamente valiosa la presentación. Creo que pasó algo con la configuración, el envío.
Ya estoy acá revisando internamente qué sucedió. Pero nuevamente agradecerles a ustedes por el tiempo, no solamente en el panel de hoy, sino por todo el tiempo que nos brindaron para construir este caso, que no hubiese sido posible sin el apoyo decidido de ustedes y de sus equipos de trabajo. Estamos felices porque aquí también lo decimos en Latimpacto. Aquí no hay un solo experto en la mirada de inversión por impacto, inversión de impacto. Creo que los conocimientos se dan día a día y gracias a organizaciones como ustedes que han creído en Latimpacto, que han sido pioneras en gestar esta red, ratifican el valor que estamos promoviendo con Latimpacto para América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Latimpacto por su compromiso, por su apoyo permanente. Seguimos súper en contacto, compartiremos los datos entre Rafael y Daniela para que puedan conversar más en detalle y bienvenidos a seguirnos acompañando en las actividades que tenemos. Tendremos el 1 de abril para quienes nos siguen desde Brasil, el 1 de junio, perdón, tendremos a Luis de Melo Jerónimo, director de una fundación muy importante en Portugal, que nos va a compartir su experiencia, cómo es trabajar en Portugal. Queremos fortalecer este diálogo también a nivel en portugués, que puedan dialogar más en su idioma. Agradezco a Rafael inmensamente por su español, diría que no es portuñol, es un español muy bueno, así que no es portuñol. Y que sigamos en contacto, seguiremos compartiendo también nuestros próximos casos en nuestra página web que lanzaremos el lunes rediseñada. Encontrarán toda la sección para membresías, ya estamos listos para abrir membresías, tenemos 60 miembros, entre ellos Bontorantim y Fundación WW, así que ya estamos listos para abrir ahora sí nuestro gran aeropuerto latinoamericano para que más aviones aterricen y puedan conectarse y generar impacto. Muchísimas gracias a todos, feliz día, feliz resto de tarde en Brasil. Gracias. Gracias. Mucha salud para todos. Totalmente.